plan de trabajo que está hecho para Buenaventura, está hecho. Sí. Solamente falta es voluntad y plata para hacerlo. Sí, gobernadora, dicen en Buenaventura que entre los chotas y los espartanos suman más de 1.200 hombres en armas. ¿Qué es lo que está ofreciendo el gobierno de Gustavo Petro en esa mesa de diálogo para que estas personas entreguen esas armas, se movilicen y se reintegren a la sociedad en Buenaventura? Pues ellos dicen que no le han cumplido los convenios que hicieron. Ellos, por ejemplo, solicitaron que las órdenes de captura se les suspendieran, pero también hubo precisamente una ruptura por ese tema de que la fiscalía pues capturó una persona que era de los chotas, creo, espartanos, no sé. Entonces eso pues también ha generado, ellos dicen que no les han cumplido, pero ellos tampoco han cumplido, porque mire que están en toda esta pelea que ha generado pues alteración del orden público y la gente y ha asesinado gente que no tiene nada que ver con esa guerra. Tampoco han dejado de extorsionar, tampoco han dejado de generar esas actividades de microtráfico o de tráfico de estupefacientes. O sea, es que no es solamente que dejen que no hagan más no se den más homicidios, es que también sus actividades ilícitas pues las dejen de hacer para poder que dejen tranquila a la gente. Sobre eso quiero preguntarle, porque el comisionado de paz Oti Patiño sacaba pecho diciendo que uno de los casos exitosos de la paz total era el diálogo sociojurídico que se adelanta entre chotas y espartanos. ¿Usted ha podido hablar con el comisionado? ¿Qué ha pasado con ese proceso de paz? ¿Qué ocurrió con todo lo que venía avanzando a buen ritmo? Hoy la verdad es que el comisionado está escondido, perdido. Ayer estaba citado al Congreso y no asistió. Había un debate de control político precisamente sobre la política de paz del gobierno Petro. Es decir, el año pasado realmente hubo una dimensión de homicidios bastante grande, y eso pues se dio también en parte a que hay una tregua entre una pelea entre esas dos bandas criminales, pero no habían dejado ni extorsionar, ni habían dejado, mire que cuántos comerciantes se han tenido que ir, porque la extorsión no los deja. Hay carteles también de alimentos, o sea, hay una situación difícil. Entonces, y siguen delinquiendo en otras actividades. Entonces, lo que es una mesa que sí funciona ahí, pero pues realmente hace un mes se generó una acción que fue interesante, que ellos se comprometieron a no reclutar más menores. Esa fue como una acción que se hizo hace como un mes. Pero pues realmente, mire lo que está pasando. O sea, si no hay voluntad de paz, pues pues el gobierno nacional tiene que decidir. Eso no es una decisión ni del gobierno departamental, ni del municipal, ni de nadie. Es del gobierno nacional, y el gobierno nacional es el que tiene que definir si continúa con esa mesa o no, y si van a cumplir. Si no van a cumplir, pues el peso de la ley tiene que caer encima de ellos, porque es que si están delinquiendo, pues hay que capturarlos y meterlos a la cárcel. Y de momento Fabio Cardoso, que es el jefe de la delegación del gobierno para esta mesa de diálogos urbanos, ha dicho que sí, que van a estar ahí sentados y que está a prueba la mesa de diálogos, gobernadora. Pero quisiera preguntarle a propósito del gobierno nacional por el presidente Gustavo Petro, porque usted le hace una invitación pública a Buenaventura para que participe en este Consejo de Seguridad, a él y al ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. ¿Esa invitación ya tiene respuesta, gobernadora? Sí, el día de ayer el ministro de Defensa, tengo que decir que ha sido muy, de verdad, ha estado muy pendiente desde antier, que yo hablé con él, lo llamé, y a todas las fuerzas en general, todos han estado muy pendientes. Ayer se hizo un consejo de seguridad virtual con él, con el ministro de Interior y con la ministra de Justicia, y pues todas las fuerzas, y ahí pues se tomaron unas decisiones que hoy pues vamos a acabarlas de trabajar en el Consejo de Seguridad y pues a empezar a aplicarlas en Buenaventura. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hablando con Blue Radio sobre las medidas que se van a anunciar hoy para afrontar la crisis de orden público en el puerto de Buenaventura. Es cierto, este es un titular recurrente, gobernadora. Hace 4 años, hace 8 años, repetimos la historia similar y no se logra controlar la violencia en el puerto sobre el Pacífico. Gobernadora, muchas gracias y muchos éxitos en sus reuniones hoy en Buenaventura. Muchas gracias.
7:05. Felipe, me quedan dudas sobre la forma en la que avanza el proceso de paz total del presidente Petro, porque fíjese usted que nos dice la gobernadora algo que es muy grave. Nunca dejaron de delinquir. Siguieron extorsionando a los comerciantes y a los tenderos, los chotas y los espartanos. Y a pesar de eso, el gobierno mantuvo la mesa de negociaciones, mantuvo la tregua, y es algo que se repite en otros procesos, Felipe. Las disidencias de las FARC de alias Calarcá siguieron extorsionando y el gobierno estuvo en cese del fuego frente a ellos. Y está en cese del fuego frente a ellos. Es decir, el gobierno pareciera que mira hacia otro lado cuando le dicen los grupos con los que ustedes están en cese siguen delinquiendo, porque prefiere intentar salvar la paz total a pesar de que esos grupos nunca han dejado de delinquir. ¿Qué es lo que saben hacer? No, es que el tema de la paz total fracasó totalmente. Es lamentable decirlo, porque pues nadie quisiera nada distinto que un país en paz, pero eso fracasó totalmente. Y lo que va a encontrar el país dentro de 1 año y medio, 2 años, ya en el 2026, es un orden o un desorden público que nos va a remontar, como ya lo está haciendo, al 2002, cuando asumió la presidencia el expresidente Uribe. El país ha retrocedido, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, lo dice, bueno, en fin, los organismos internacionales, lo dice el propio ministro de Defensa. El país retrocedió 30 años en materia de orden público, 30. Entonces, ya ¿qué hacemos? A ver, además el presidente ya entró en campaña, él ya no está ni en el orden público, ni en el Catatumbo, ni en Arauca, ni en Buenaventura, ni en Guainía, Oiga, Felipe, ni en Bichada. ni una palabra él del está en campaña. Esto, ni una palabra del presidente sobre el orden público. Pero hace mucho tiempo que el presidente no habla del orden público, mucho tiempo. Lo abandonó, después del Catatumbo lo abandonó, Héctor. Pero claro, acuérdense que es que el presidente en algún momento dijo que ese término de la paz total, dijo, yo nunca he hablado de ese tema, eso es una cosa que se inventaron los medios oligárquicos y no sé qué. Bueno, acuérdese cómo fue eso. Pues el país retrocedió 30 años en materia de orden público. 707, Héctor. No, pues en realidad el país retrocedió a 2 años, a 3, a 4, a 5, a 10, a 20, a 30, a 40. Es una historia repetida, no es que hace 30 años hubiéramos logrado la paz y ahora la hayamos perdido. En realidad nunca hemos logrado tener un país sin violencia, pues prácticamente nunca en la historia, pero digamos en la historia reciente, en los últimos 40 años, pues es muy fácil buscar por Google, digamos, todos esos fenómenos de violencia en Buenaventura y prácticamente no ha habido un año en el que no se presenten crisis como estas. Yo creo que ha habido políticas públicas equivocadas y sigue habiendo un enfoque muy equivocado, a mi modo de ver, que se repite. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la alusión, tal vez porque usted se lo preguntó, a los acuerdos que se habían derivado del paro cívico de hace ya como unos 6 años. 2017, estoy viendo aquí las memorias, Héctor, fue en el 2017, o sea, casi 8 años. Claro, imagínese, ya acá 8 años. La alusión que hizo la gobernadora al incumplimiento sobre la construcción del estadio de fútbol Marino Klinger. ¿Realmente alguien puede creer que una disputa entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico se resuelve construyendo un estadio de fútbol? Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, la manera generalizada como todos, nosotros, los gobernantes, la opinión pública en general, siempre termina diciendo, no, es que no hay carreteras en el Catatumbo, no hay estadio de fútbol en Buenaventura, no hay colegios en no sé dónde, que todos son unas maneras realmente de justificar la existencia de unos fenómenos de violencia que no somos capaces de superar, pues con lo que hay que superarlas, que es con el ejercicio legítimo de la autoridad, o con acuerdos de paz, o con acuerdos con las organizaciones criminales. No me gusta el nombre de acuerdos de paz, pero con acuerdos con las organizaciones criminales, si es que esos acuerdos son posibles. Ahora,
en el momento actual, la verdad es que yo no encuentro ningún incentivo para que ninguna organización criminal firme un acuerdo con este gobierno o con ninguno otro, porque es que ¿qué se les ofrece? Realmente no es posible ofrecerle, usted coge a los chotas, que son unos personajes que llevan mangoneando y cometiendo todo tipo de actividades criminales en Buenaventura casi que décadas. ¿Usted qué les ofrece para que dejen esa actividad criminal, la del narcotráfico y la del poder que se deriva de las armas que compran con el producto del narcotráfico? La verdad, nada. Entonces, beneficios penales no se les pueden dar, más allá del sometimiento a la justicia. El incentivo racional para un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas, pues es inexistente. Entonces, por ahí no vamos a ninguna parte, me parece. 7-10 claro, minutos. Héctor, pero es cierto lo que dice Héctor, que este ha sido un círculo vicioso, pero también hay que decir que la situación se ha deteriorado en los últimos 3 años. Es que hay un artículo muy interesante y muy lleno de detalles en El Espectador del 31 de marzo que define lo que ha sucedido en los últimos meses. Y marzo cerró como como el mes más violento de los últimos 22 meses en Buenaventura. Y ahí lo que se evidencia es que la cosa se ha deteriorado aún más, porque efectivamente en febrero 6 se rompió un pacto de no agresión que había entre las dos bandas, entre chotas y espartanos. Entonces ahí el punto central es lo que dice la gobernadora Dilian Francisca Toro, que el gobierno decida lo que va a hacer con esta mesa, porque lo que no puede ser es que después de que venía un proceso liderado por autoridades locales, el gobierno lo toma como parte de la política de paz total y lo que hacen es deteriorar la situación, pues que tomen alguna decisión al respecto, porque localmente tampoco se pueden honrar ninguno de los compromisos porque existe una autoridad nacional que está sentada en la mesa. Lo más grave es la inacción del Estado en medio de esas treguas. Del gobierno nacional. Fabio Cardoso, que es el consejero de Paz del Valle, por ejemplo, Luis Ernesto, reconoció que durante la tregua los chotas y los espartanos se fortalecieron. Al final, todo esto termina siendo un incentivo perverso para que la violencia crezca, en este particular en Buenaventura, pero puede llevarse a otras partes del país. Es que muy a mi pesar, Ricardo, este proceso de paz, algo caótico que llaman paz total, que conduce el gobierno de Gustavo Petro con distintas organizaciones, se parece mucho más a los procesos de paz que tuvimos aquí en Colombia, como el de Pastrana, que consistía en la entrega de un pedazo de territorio, el control territorial por parte de grupos al margen de la ley, sin una real estrategia de seguridad que le permitiera al Estado recuperar el territorio en el mediano plazo. Entonces, las dinámicas de diálogo y de negociación son totalmente legítimas en cualquier democracia, pero siempre a partir de una posición dominante y de fuerza del Estado. Es que el Estado jamás puede ceder su monopolio de la fuerza. Y cuando no hay una estrategia de seguridad que acompañe una estrategia de negociación, como fue lo que ocurrió con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que concluyó en un importante proceso de paz, de desmovilización real, pues el resultado es este. El resultado es que se fortalecen las organizaciones criminales en la ausencia y en el vacío de autoridad, como pasó en la gran zona de despeje con las FARC durante el periodo de Pastrana, y como está pasando ahora con chotas y espartanos, con ELN, con Clan del Golfo, con todas las organizaciones con disidencias que han tenido una mesa ficticia de negociación con el gobierno como distractor para fortalecerse. Entonces, pues yo creo que ya en la receta todos coincidimos en que lamentablemente la fórmula de negociación y de debilidad militar y de autoridad por parte del gobierno Petro, que llaman paz total, no funcionó, pero eso no quiere decir que entonces tenemos que condenar a Buenaventura o a esos territorios al olvido, y aquí ahí no se puede hacer absolutamente nada. No, el Estado sí tiene que llegar con carreteras, Héctor, el Estado sí tiene que llegar con estadios de fútbol, el Estado tiene que llegar con educación, tiene que llegar con alternativas de economía para esos jóvenes. Primero el agua, ¿no? Antes que el estadio. Creo que por supuesto, hay unos asuntos por supuesto, el agua con apremiantes. infraestructura, pero digo, el Estado no solo puede llegar con la fuerza. Entonces, que se hagan estas inversiones en lo social y en desarrollar, y en que los jóvenes que hoy escogen meterse a una de estas bandas criminales como alternativa de vida simplemente porque creen que ahí
pues generan un ingreso y de pronto es la emoción, pero muchos de esos jóvenes, estoy seguro, porque lo he visto en Bogotá y lo he visto en otros territorios, cuando usted les ofrece una alternativa económica, porque esto no es una alternativa de diálogo, es una alternativa económica. ¿Cómo pueden generar un sustento para ellos, para su familia, para su futuro, para su emprendimiento musical, lo que sea? Cuando ellos tienen alternativas, pueden echar para adelante. Entonces el Estado tiene que llegar, sí, con autoridad, pero también reconociendo que muchos de los jóvenes que hacen parte de estas organizaciones criminales están ahí es porque no tienen ninguna otra alternativa. Sí, yo insisto que a mí me llama mucho la atención que este discurso que acaba de repetir Luis Ernesto esté tan absolutamente generalizado y aceptado en Colombia, donde además se ha aprobado que no ha funcionado. Mire, yo he dirigido programas que tienen ese contenido y ese enfoque y debo reconocer que están fracasadas. Es que cuando yo tengo que mirar, cuando oigo lo que se está haciendo en materia de seguridad, yo fui director de un programa hace, ya no me acuerdo, 33 años, del Programa Nacional del Plan Nacional de Rehabilitación, del Plan Nacional de Rehabilitación, el PNR, que era un programa que tenía exactamente ese enfoque, una presencia estatal integral en las zonas más afectadas por la violencia, tratando de superar los factores de pobreza. Y allá hacíamos de todo lo mismo que hacen los que ahora tienen los mismos objetivos, que es sustituir cultivos. Hacíamos palmito en el Caquetá para que no sembraran coca o marihuana, ya no me acuerdo, pero promovíamos el cultivo de palmito en el Caquetá, para solo ponerle uno de los miles de ejemplos que le podría poner. Yo he ido a Buenaventura personalmente, he participado durante años en el trabajo en Buenaventura con este mismo enfoque que se está mencionando, y yo creo que hay algún momento en el cual hay que reconocer que eso ha fracasado. Esa política ha fracasado, y yo insisto, yo soy responsable, yo he tenido responsabilidad de ejecutar programas con ese enfoque, los he defendido, he escrito sobre eso, pero debo reconocer hoy que eso es una política que ha fracasado. La gran pregunta entonces, Ricardo, es que ¿qué hacer con la violencia? Claro. No solo en Buenaventura, estamos hablando del puerto, porque la crisis de los 50 homicidios y el recrudecimiento de la violencia hoy obviamente nos llevan hacia allá. Van 50 ataques solo este año, Ricardo, solo de la disidencia de las FARC en Cauca, sí, en el departamento del Cauca, donde usted sabe que hay una de las más grandes operaciones. Pero fíjese el contrasentido a propósito de qué hacer, Ricardo, porque usted se hace la pregunta y al tiempo hay que mirar al ELN, porque el ministro de Defensa dice que el ELN es el financiador, el que le está metiendo la platica a estas bandas criminales, y ayer el gobierno, ante los últimos ataques y la decisión y el anuncio de que no van a firmar paz total con el gobierno, la respuesta es: están cerrando la posibilidad de cualquier diálogo de paz. Sí. Es hora de que el gobierno se ponga serio y tenga en cuenta que el ELN no quiere nada en lo que tiene que ver con la paz. Ultimátums, Aurelio, pero esto en otras regiones del país está pasando de una forma muy similar. Pero mire, Ricardo, aquí el problema, todo lo que se ha dicho de violencia, de pobreza, mire, hay una... Buenaventura cuenta con las ciudades Cómo Vamos, ¿no? Usted acuérdese que hay una serie de ciudades que llaman Cómo Vamos, que evalúan los indicadores de calidad de vida de muchas ciudades en Colombia ya, más de 2 o 3 decenas de ciudades. Buenaventura tiene su laboratorio de Cómo Vamos, y la verdad es que los índices sociales y los índices en todos los órdenes, en educación, en salud, en servicios públicos, en empleo, en miseria, con solo decirle esto, la mitad de la población de Buenaventura es pobre. En Colombia lo normal es que sea la tercera parte, en Buenaventura es la mitad. Hace 5 años el 19% de la gente tenía una percepción de inseguridad alimentaria, hoy tiene el 40% la percepción de inseguridad alimentaria. En estos años del gobierno de Petro, el deterioro social también ha seguido creciendo, no solo la violencia, sino el deterioro social. ¿Aquí qué pasó? Una ciudad donde prácticamente todos los hogares vivían de sus padres que trabajaban en los puertos. En el año 90 los puertos se entregaron, se privatizaron, se volvieron los puertos mecánicos de operaciones de altamente intensivas en equipo, la mano de obra quedó sobrando y Buenaventura quedó, la población quedó desempleada, quedó sin oficio, quedó sin para dónde coger. Y todo lo que estamos viendo es consecuencia de eso, esa actividad portuaria, que era la principal contratista de mano de obra en ese municipio, quedó
sin otro destino y sin otra ocupación. Y lo que estamos viendo es que incluso, como dijo Héctor, generaciones de paramilitares, residuos de paramilitares que quedaron, creo que eran de HH, algo así, esos chotas y esos espartanos terminaron siendo alimentados por esos mandos bajos o mandos medios de paramilitarismo que armaron estas bandas. Y no solamente lo que estamos viendo, extorsionan el comercio, hacen de todo. Mire, como Buenaventura hay que sentarse a decir, ¿qué vocación le vamos a dar a Buenaventura? Hay que hacer inversión pública y privada. No puede depender del puerto exclusivamente. Yo me acuerdo, se han hecho tantos intentos. Eso es clarísimo. Yo recuerdo que en el gobierno de Juan Manuel Santos, en algún momento Aurelio o padre nombraron a David Luna como el delegado del gobierno para Buenaventura. Y yo entrevisté a David Luna en ese momento y dijo que en 8 años Buenaventura sería la Barcelona del Pacífico. Claro, la Barcelona del Pacífico. Ya van 6. No, pues, Ricardo, pero muchos años, pero mucho más. Ya han pasado 10 años, 11 años. Y eso no se cumplió. Entonces, a punta de titulares es muy difícil, Álvaro. Estamos viendo la realidad que es que las negociaciones de paz se inician cuando la relación de fuerzas está a favor de los ilegales, porque los gobiernos necesitan ganar tiempo, como el caso de Pastrana, eso hizo Petro, que reciben los gobiernos con una tendencia de crecimiento muy acelerado de los ejércitos ilegales, o cuando la relación de fuerzas favorece al Estado, como Santos, para conseguir una desmovilización de las guerrillas. Las primeras negociaciones siempre fracasan, porque eran para ganar tiempo. Las segundas a veces funcionan, pero pues aquí no hay que sorprenderse mucho. Este gobierno no ganó con la bandera de la represión militar. Es un gobierno de izquierda y que normalmente no ofrece eso. Y el gobierno anterior sí era el del Partido de la Seguridad y dejó la violencia creciendo rapidísimo, a pesar de que había recibido de Santos una situación de seguridad muy buena. Entonces, esto es una tendencia. ¿Qué viene? Petro no va a cambiar el curso de esta tendencia. Pues toca fortalecer fuerzas militares y estrategia. Eso implica plata. Este gobierno no tiene plata. Plata no hay. Plata no hay. Entonces esto le toca al próximo gobierno, que va a heredar varias bombas. La de la salud, la de la seguridad. Y vamos a ver de dónde saca que el Congreso sí le apruebe reformas tributarias para meterle plata a esto. Eso hizo Álvaro Uribe cuando llegó al poder, meterle plata con el impuesto al patrimonio, porque Colombia siempre ha vivido en momentos de aumento y disminución de la violencia. Estamos en la curva de aumento, entonces tiene que dar una coyuntura política que genere recursos y voluntad para enfrentarlos. Lo que pasa es que esto está más complicado ahora porque los que están creciendo no solo es el ELN, el Clan del Golfo, que es puro organización tipo mexicana, es la que más crece. Entonces tiene presencia en casi todo el país, Álvaro. Falta encontrar la estrategia, porque ya los bombardeos, que era lo que funcionaba en el pasado contra los cabecillas, parece que no está funcionando mucho porque el Clan del Golfo y estos exparamilitares funcionan distinto, no viven en campamentos. Entonces hay que generar hechos políticos para conseguir la plata, la voluntad, la estrategia, que no hay ninguna de esas. HT23, obviamente esto también hace prever que el péndulo en las elecciones del año 26, del año entrante, podría moverse hacia el otro lado. Hoy está en la izquierda y debe moverse indefectiblemente hacia el otro lado. Héctor, no me queda muy claro si fracasó todo lo que se ha intentado para solucionar los líos en los territorios, en Buenaventura y en otros. Ese intento de llegar de manera integral. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta? Pero primero, permítame decirle, Ricardo, esto. Yo creo que fracasó como política de seguridad, no necesariamente como política social. De hecho, los indicadores sociales en Colombia en los últimos 30 años han mejorado considerablemente. Ha habido disminución de pobreza, mejoramiento de cobertura de servicios sociales básicos, etcétera, etcétera. Entonces, como política social pudo haber sido exitosa, pero usted hace el estadio de Buenaventura y organiza unas escuelas de fútbol, que además hay mucho talento en Buenaventura para eso, lo que quiera, y usted logra éxito en eso. Eso no necesariamente disminuye los factores de violencia que en este momento hay en Buenaventura. Con eso usted no acaba los chotas y los espartanos. Así usted cree
30 escuelas de fútbol y exitosas y logre sacar marinos clingers. Hay muchos jugadores, por decenas. Muchos jugadores. Claro. Es decir, puede ser una oportunidad, pero no es el fondo del tema. Pero la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Guerra total? ¿Una ofensiva armada? No, eso es otro error. Claro que por supuesto. Pero ¿cuál es la política de seguridad? ¿Cuál sería? Sí, es una política de seguridad integral, pero dirigida a los factores que generan la inseguridad, no a los factores sociales que generan, digamos, la pobreza. ¿Y cuáles son los factores que generan la inseguridad? Primero, una falta de disposición que existe en Colombia completa, de falta de disposición al cumplimiento de las normas. Nadie está dispuesto a cumplir ninguna norma en Colombia y todo el mundo está viendo a ver cómo se la salta. Esa claramente es una política que debería ser una política general, pero que ha probado tener éxitos como políticas locales. En Bogotá, por ejemplo, ha habido políticas de seguridad, esas sí, exitosas. ¿Por qué? Porque se enfocaron en esos factores. Y en Bogotá también ha habido privatizaciones y neoliberalismo, porque veo que Aurelio le echa la culpa al neoliberalismo de los factores de violencia en Buenaventura. Ese tipo de diagnósticos equivocados, a mi modo de ver, es lo que ha hecho que en Colombia no hayamos sido capaces de superar esa violencia que se volvió endémica. El diagnóstico más equivocado es pretender que a los chotas y a los espartanos y los fenómenos similares solo se les acaba con bala. Y entonces muchos de los jóvenes que están ahí, que Héctor mejor que nadie lo debe saber, que están ahí porque no tienen ninguna alternativa para generar un ingreso, para trabajar, o porque incluso están intimidados y amedrentados, pues entonces ¿qué hacen con su vida? Entonces el Estado por supuesto que tiene que ejercer autoridad. La política de seguridad se hace con políticas de seguridad. Está ejerciendo, ¿no? Hoy el Estado no está persiguiendo ni claro, y el error está ahí. El error no está en que haya escuelas deportivas, porque seguramente esas escuelas deportivas, contrario a lo que quiere afirmar Héctor, han logrado que muchos jóvenes encuentren una alternativa y que de pronto un joven que fue exitoso y que salió de pronto a un club, a la Liga B y después a la A, ya pues encontró una alternativa de vida distinta. Muchos jugadores de Buenaventura. Freddy Rincón, por ejemplo, salió de Buenaventura. Y muchos otros. Claro, y lo demuestra, Ricardo. ¿Y sabe qué lo demuestra, Ricardo? Y con esto concluyo. Lo demuestran programas que han ejecutado con éxito las alcaldías de Bogotá y de Medellín, que son alcaldías muy distintas. Las ejecutó de igual manera el entonces alcalde Petro, la alcaldesa López o el alcalde Federico Gutiérrez. Es exactamente el Federico Gutiérrez, que sabemos que está en una orilla política distinta. Pero esas dos orillas políticas entendieron que a los jóvenes, por ejemplo, del barrismo social, a los jóvenes que corren riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales, si usted les ofrece una alternativa de educación, de emprendimiento, de empleo, pues es menos probable que terminen allá. Entonces, eso no quiere decir que uno tenga que dar, como decía el expresidente mexicano, abrazos, no balazos. No. Donde hay que ejercer la fuerza, hay que ejercerla. Sí. Pero no hay que creer que simplemente con balazos se va a resolver un problema social tan crítico donde se reclutan jóvenes. El gobierno de Juan Manuel Santos, es cierto, firmó el acuerdo de paz con las extintas FARC, pero hay muchas falencias sobre su implementación. Hablo de ese acuerdo de paz, Aurelio, al final, y allí empezó la curva de la violencia a ascender de nuevo. Hubo un descenso en la medida en que hubo disminución de armas en poder de los ilegales en el 16, pero luego cuando empieza el desencanto, empieza a crecer de nuevo la espiral de la violencia en el país. 7:28 minutos. En la medida en que los territorios aledaños a Buenaventura, que son los corredores para la exportación de narcotráfico, quedaron desiertos. Pero después, cuando llegan otras fuerzas de ocupación, por ejemplo, que construyen frentes desde Jamundí como mordisco para sacar desde allá la droga y el narcotráfico y todos los elementos relacionados con la exportación de drogas de uso ilícito, entonces allí comienza otra vez esa violencia. Pero yo quisiera simplemente decir una cosa. Todo el mundo sabe, lo han dicho miles de personas, que el neoliberalismo fue una creación destructiva. Una creación destructiva. ¿Qué pasó con Buenaventura? Creó y destruyó, pero sobre lo que destruyó no creó nada. Esa es la realidad. Y si no les gusta la palabra neoliberalismo, pues no se las vuelvo a decir, pero esa fue la realidad de lo que pasó allá. 7:29 minutos, hay noticia urgente en segundos. El gobierno del presidente Petro acaba de prorrogar por un año la intervención de la EPS Sanitas. En segundos los deportes y en segundos el Padre Linero en la Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo en su memoria y en la memoria de su radio. Blue, más que radio. Se pasó bueno ayer, ¿no? Total, hace tiempo que no disfrutaba tanto de una tarde de chisme con amigas. Pues claro, si antes te la pasabas saliendo a fumar y te perdías la mitad. Cuando haces el cambio, los demás lo sienten. Descubre el efecto IQOS en IQOS.com y conoce los beneficios que tenemos para ti hasta el 30 de abril. Este producto no es libre de riesgo y ataca nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. La Fundación Natura Colombia te invita a la 10ª edición de la Carrera Verde. En años anteriores hemos restaurado más de 45 hectáreas de bosques y ahora en nuestros 10 años necesitamos 10.000 corredores para llegar a 100 hectáreas recuperadas. Te esperamos el 27 de abril en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Carrera Verde 2025. 10 años restaurando nuestro futuro. Apoya Blue Radio. TEPSA llega a sus 30 años de operación y lo celebra con todos los colombianos entregando energía firme y sostenible. Su principal propósito es aportar a la seguridad energética del país con una operación eficiente y un equipo de trabajo comprometido con Colombia. TEPSA es una empresa de generación térmica que opera con gas natural, filial del grupo empresarial TPL Energía. Ir al origen de la noticia. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 33 minutos. Leo uno de esos libros que en cada letra suda dolor y tristeza. El libro se llama Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian, la hija de Dominique Pelicot, quien durante años dormía, sedaba a su esposa para que muchos hombres fueran a violarla mientras ella estaba en ese estado de inconsciencia. Es el diario de una víctima, de una hija que siente el dolor de su madre abusada, pero que también ha sido profundamente marcada por el monstruo que fue su padre. Quiero detenerme en una frase del libro, abro comillas: mi vida gira en torno a mi marido, mi hijo, mi trabajo, mis actividades, mis padres, mis hermanos y mis amigos. Todo es absolutamente banal, pero nadie mide el precio de lo banal hasta que lo pierde. Hasta allí la frase. Y me detengo en esta frase porque creo que es una invitación poderosa a que cada uno de los que ahora me escuchan valoren su vida, el presente que tienen, sus relaciones, su cotidianidad, todo eso que a veces parece pequeño, pero que constituye el verdadero centro de nuestra existencia. Vivimos corriendo, ocupados, agotados, conectados en redes. Nos quejamos por lo rutinario, por lo que no brilla, por lo que no parece excepcional. Pero solo hace falta un giro del destino,
un golpe inesperado para entender que lo que llamamos banal era en realidad lo más valioso que teníamos. He acompañado muchas historias de dolor en mi vida y una constante que encuentro es esa nostalgia por lo perdido, por una conversación sencilla que ya no se puede tener, por un abrazo cotidiano que ya no llega, por el aroma del café en la casa que ya no está. Y me pregunto, ¿por qué no aprender a agradecer antes de que eso falte? ¿Por qué no amar lo sencillo mientras aún lo tenemos? Por eso en este momento quiero invitarte a mirar a los ojos a quienes amas, a agradecer por tu cama, tu desayuno, tus amigos, tus padres, tu pareja, tu trabajo, incluso por el cansancio que traes en los hombros. No esperes a perder lo banal para descubrir su precio. Vívelo hoy, celébralo hoy, valóralo hoy, porque eso que ahora parece pequeño, tal vez es lo más grande que puedes tener. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 35 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de los clubes colombianos en las copas. Primero la Libertadores. Arrancó el grupo E, Atlético Bucaramanga llenó su casa. Un lindo espectáculo en el Américo Montanini. Pero mejor aún, al minuto 9 ya ganaba con gol de Kevin Londoño. Al minuto 24 Luciano Pons, ante una asistencia magistral de Sambuesa, de Palomita, marcó el 2-0. Y todo era fiesta en la casa del Leopardo. Descontó el Colo-Colo con penal de Javier Correa y luego Carlos Henao al 57 ponía 3-1 el marcador. Ahí todo claro y todo muy perfilado para darle mantenimiento a una primera victoria que así estaba pintada ya para el dueño de casa. Pero no, apareció Mauricio Isla y al final Javier Correa para el 3-3 final. Sin sabor por el resultado, lo que pintaba para una victoria y una gran fiesta leoparda terminó siendo simplemente un punto que se rescató, porque al final incluso Colo-Colo tuvo un par de alternativas para llevarse la victoria en la casa del conjunto bumangués. Por este grupo, el Racing de Argentina, actual campeón de la Sudamericana, ahora en la Libertadores, goleó 3-0 al Fortaleza en Brasil. Eso significa que el grupo E lo comanda Racing con 3 puntos, Colo-Colo y Bucaramanga tienen 1 y Fortaleza no suma. Hoy, a propósito de Copa Libertadores, Atanasio Girardot, no hay boletería, se prevé un lleno absoluto para la fiesta del arranque del grupo F con Atlético Nacional como protagonista. El equipo de Gandolfi que se enfrentará al Nacional de Uruguay. Este partido será el juego de cierre de la jornada de Libertadores en el día de hoy a las 9 de la noche en territorio antioqueño. En este grupo, en el F, también están el Bahía de Brasil, que cuenta con el colombiano Santi Arias, y el Internacional de Porto Alegre, que tiene a Santos Borré y a Johan Carbonero como la cuota nacional. Así que otro nuevo día para ver si Colombia logra sumar una primera victoria en el arranque de esta fase de grupos de la Libertadores. Pasamos la página a la Copa Sudamericana y el resultado es aún más doloroso, porque en Manizales, con un marco bellísimo en Palo Grande, 11 Caldas hizo de todo, sobre todo en el arranque del partido. Los primeros 15 minutos fueron muy intensos para el blanco. Mateo García tuvo una clarísima ocasión de gol frente al arquero Fabio, que fue la gran figura en buenos pasajes del partido en Manizales para el Fluminense. El Flu fue efectivo. Solamente una acción contundente, generó más alternativas, pero le bastó con un gol, una asistencia clarísima, fantástica del colombiano John Arias, el motorcito que jugó bien en Manizales para Germán Ezequiel Cano, y el argentino de cabeza derrotó el arco de James Aguirre. Hoy el diario La Patria de Manizales titula: un 11 valiente, un Flu efectivo. Y es cierto, eso lo dice todo en medio de lo que fue el resultado negativo para el equipo de Manizales, que no tuvo eficacia. La falta de jerarquía de las plantillas colombianas que pasan factura en esta primera fase de las copas, la Libertadores y la Sudamericana. En su grupo, Fluminense es líder con 3, San José de Oruro de Bolivia y Unión Española de Chile aún no juegan, y el Once Caldas es último con 0 unidades. A propósito de la Sudamericana, hoy el América de Cali la
La Mechita, con Juanfer a la cabeza, enfrentará al Racing de Montevideo. Será el partido en Uruguay, 7:30 en la noche. Primer examen para un conjunto escarlata que se armó fundamentalmente para esto. Hoy es líder de la liga y hoy tiene la posibilidad de comenzar a sumar en la cuenta particular de su figuración en la Copa Sudamericana. Y Colombia, la sub-17, Grupo A, hoy tercer partido en Montería, será frente a Paraguay, 7 de la noche, la señal del Gol Caracol, HD2 y a través de nuestra aplicación Ditu. Un triunfo asegura a Colombia en la fase final de este sudamericano que da cupos al Campeonato Mundial de Qatar. 7:39, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' identidad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Tiene un producto natural para... Intervención de la EPS Sanitas decide, les cuento, ampliar, prorrogar durante un año más esa intervención, es decir, el Estado, el gobierno colombiano está asumiendo durante un año más el uso y el manejo de la EPS Sanitas. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, es la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Justo hoy, 2 de abril, hace un año, en 2024, la noticia del sistema era que intervenían Sanitas EPS. Pues bien, ha tomado la decisión el gobierno del presidente Petro de prorrogar por otro año esta intervención forzada. A través de un comunicado de 3 páginas, dice la Superintendencia Nacional de Salud, la de Giovanni Rubiano, que esta decisión se toma, la prórroga por otro año, porque en este momento persiste el incumplimiento de las condiciones financieras y de prestación del servicio que motivaron la intervención de Sanitas hace exactamente un año. Esto lo que significa es que Sanitas seguirá manejada por el gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud un año más, al menos hasta el 2 de abril de 2026. Finalmente, Ricardo, recuerda la Superintendencia Nacional de Salud que en el momento de la intervención, hoy hace un año, esta EPS Sanitas tenía una deuda de 2 billones de pesos. Hoy hay que recordar que Sanitas tiene 5.7 millones de afiliados y que pese a la intervención es la segunda EPS que más debe en el sistema de salud del país a clínicas y hospitales. En la práctica, esto significa que durante un año más seguirá Kremer Ramírez Cárdenas como interventor de Sanitas EPS, cargo que ocupa desde noviembre del año pasado. Hoy ya es el momento de hacer el corte de cuentas, el balance. Luego de un año de intervención de la EPS Sanitas, ¿aumenta la deuda? Es la segunda EPS que más debe, aumenta la deuda. En ese momento eran 2 billones de pesos, sí. Hoy está creciendo y siguen, porque lo reconoce la superintendencia en esta decisión de hoy, las quejas, el incumplimiento, no solo en los temas e indicadores financieros, sino lo más importante, en la atención de los pacientes. Se deteriora la atención de los pacientes, Paola, luego de un año de la intervención de la EPS Sanitas, que a propósito tiene un litigio, una demanda internacional en contra del Estado colombiano, ¿no? Por esa intervención. Claro, del grupo Keralty, que recuerde usted es el dueño de Sanitas, sí. Y que bueno, pues ahí debe estar metida la defensa del Estado colombiano, pero va a ser difícil ganarla,
porque precisamente pues toda esta intervención, y acuérdese que le estaban pidiendo levantar el velo corporativo y poder ver todos los, todos los cruces societarios, ha sido todo un poco hecho casi que a la fuerza y a las patadas. Y entonces se pregunta uno, entonces estos interventores, Ricardo, ¿qué han hecho? Si solamente se deteriora el servicio para la gente, no hay citas, no hay medicinas, no hay la posibilidad de una cirugía, mucho menos, tanto en Sanitas como en la nueva EPS, que ya lleva 3 interventores. Imagínense usted, 3 interventores y estamos cada vez peor. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Y si es que están es más o menos como con los brazos cruzados y dejando que esa bola se acrecente y termine en el efecto dominó, en el shu. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí, ese es el punto. El punto es que se deteriora la situación y pareciera que el remedio es peor que la enfermedad, María Consuelo. Claro, es que el gobierno punto dice, es ese. La crisis es tan grave que necesitamos intervenir. Y luego de la intervención, las cosas empeoran. Claro, se duplica la deuda prácticamente con clínicas y hospitales, pero sobre todo se deteriora la atención a los pacientes, que es lo más triste. Sanitas ha sido toda la vida mi EPS y yo disfruté la buena calidad del servicio durante años, que claramente hoy en día se ha deteriorado. Pero yo quería mencionar, además, Ricardo, que cuando el presidente de manera sistemática menciona a Sanitas y a la inversión española en salud y dice y además los acusa de haber, entre comillas, comprado congresistas en todos los discursos, porque prácticamente que esto nunca sale del guión y del libreto del presidente Petro, pues también queda clara que la intencionalidad no es al intervenir Sanitas, no es prestar un mejor servicio, sino que hay una intencionalidad política, ahí hay una persecución, ahí hay una revancha que el presidente quiere ganar, drenando los recursos de la EPS, porque considera que han sido sus enemigos políticos. Él lo ha dicho de manera clara en sus discursos. ¿Cómo le ha ido con Sanitas luego de la intervención, Luis Ernesto? ¿Usted que es beneficiario? Pues mire, yo sí he visto un deterioro, especialmente yo no uso mucho, gracias a Dios, con gozo de buena salud, pero mi madre sí, y mi suegra sí, y muchos de la familia que sí tienen como ir a citas médicas. Es evidente que hay una demora, ya es más difícil conseguir la cita con el especialista, y muchas personas que uno conoce que estaban en Sanitas, pues están teniendo problemas no tan críticos como los de la nueva EPS, pero sí en demora en las entregas de medicamentos, especialmente el tema donde siempre el sistema de salud colombiano ha tenido dificultades, y es como las citas con los especialistas, la presencia, digamos, en territorios apartados. Pues ahí no ha habido ninguna mejoría. Esa era una dificultad, y yo entiendo que prometer o decir que el sistema era perfecto pues sería una torpeza. En eso no ha habido ninguna mejoría, pero en lo que medio funcionaba, pues así ha habido deterioro. Y yo recuerdo que hace exactamente un año, aquí muchos de la mesa que somos afiliados a Sanitas, pues nos preocupábamos, dijimos, bueno, ¿esto en qué va a terminar? Y recordamos que las intervenciones en Colombia, no ha habido una sola EPS intervenida que resulte devuelta a sus propietarios. Recordemos que el objetivo de la intervención... Claro, el objetivo de la intervención no es liquidarla, ni quedarse con el negocio. El objetivo de la intervención es que sea de manera temporal una intervención, como su nombre lo indica, para recuperar los indicadores financieros y devolvérsela a los propietarios y a los pacientes para que tengan un mejor servicio. Pero eso no pasa, ha habido, ¿no? En la historia de Colombia, una sola EPS intervenida que no termine liquidada. No ha habido una sola EPS intervenida, y no solo en este gobierno, en todos los gobiernos, que no termine con deterioro de los indicadores de gestión. Café, Salud y otros derivados. Eso siempre, Andrés, termina mal. Lo que pasa es que hoy la situación está llegando por cuenta de las deudas que tiene el gobierno con el sistema de salud, por cuenta del no ajuste pronto de la UPC, que el presidente Petro ya dijo que no va a hacer, por el tema de los presupuestos máximos que están tardando en reconocer, y por cuenta de los líos con la dispensación de medicamentos hacia lo que pareciera una crisis sistémica, una crisis generalizada en el sistema de salud. Sí, Ricardo, y que yo me pregunto si es que al gobierno no le importa el costo político que evidentemente va a tener que pagar por esa crisis. Es decir, yo no me imagino, no es concebible para mí una situación en la que el sistema de salud de un país cualquiera, sobre todo Colombia, se deteriora de manera tan rápida y de manera tan dramática sin que el gobierno tenga que pagar un costo político muy grande
por esa situación, más aún cuando, como se ratifica en la noticia que estamos comentando ahora, la noticia que acabamos de oír, ya buena parte o la mayor parte del sistema está en manos del gobierno. Ya no le queda tan fácil al gobierno pararse a un lado, señalar con el dedo a las EPS y decir es que esas EPS son esta cosa, esta otra, cuando lleva ya, vamos entonces para el segundo año de intervención de Sanitas, una EPS además, Ricardo, con la que parecería el presidente, estoy recordando aquí pensando en lo que decía ahora María Consuelo, parece tener una especie de fijación ya no de carácter, ya no relacionada con los indicadores técnicos de su operación en salud, sino una cuestión de carácter política. Es decir, cuando él hace esas menciones a Queralty y a Sanitas y todo eso, parecería que su animadversión es ya de carácter como personal y político, y por supuesto eso no ayuda a legitimar la medida, la intervención y su prolongación. 7:50 minutos. Mire, y lo más grave, Aurelio, es que brilla por su ausencia la participación y el papel del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para buscar soluciones a la crisis, soluciones a la contingencia. Se lo ha propuesto la Defensoría del Pueblo, lo están planteando desde incluso la Iglesia Católica, diciendo, hombre, dejen de lado la peleadera y siéntense a solucionar los líos de los pacientes. El ministro Jaramillo está dedicado a otra cosa, está dedicado a mandar administrativamente en la Casa de Nariño, porque quien manda hoy en la Casa de Nariño no es Armando Benedetti, Aurelio, es Guillermo Alfonso Jaramillo. Puso directora del DAPRE, puso subdirector del DAPRE, va a poner secretario jurídico en la presidencia de la República. Jaramillo, en lugar de estar dedicado a la pequeña burocracia, debería dedicarse y atender la gravísima crisis, el incendio en el que está hoy la salud en Colombia. Claro, Ricardo, he leído las noticias que usted ha publicado alrededor de cómo Jaramillo se toma burocráticamente puestos administrativos en la Casa de Nariño. Pero, Ricardo, yo creo que Jaramillo está desaparecido porque al gobierno se le acabó el diagnóstico. Es que lo más grave es que el gobierno ya no tiene diagnóstico para el sistema de salud. No, releyendo notas de Petro sobre diagnósticos del sistema de salud de hace años, decía, no, el problema es la intermediación financiera, incluso decía, de las EPS, ni siquiera es la corrupción, es la intermediación financiera de las EPS. Bueno, se dieron los pasos para eliminar de a poco esa intermediación financiera. Hoy la ADRES, como ha dicho Félix Martínez, gira un porcentaje muy alto de manera directa a las IPS. ¿Y qué encontramos? Que hay que seguir interviniendo a las IPS, y el informe que nos dio ayer o antier el señor director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, del aumento que recordaba ahora Camila, de la deuda con las IPS, que ya va en 12 billones de pesos en ese informe. Entonces, la verdad es que el gobierno, ¿con qué cara va a aparecer si el diagnóstico que tenía se le acabó? Se acabó el diagnóstico que tenía y el enfermo no se alivió. Eso fue lo que pasó con el sistema de salud. El gobierno dio unos diagnósticos, el diagnóstico no funcionó, y entonces ahora el enfermo se está muriendo en terminal. El enfermo está en estado terminal, Ricardo. Esa es la realidad de lo que está pasando, y yo creo que aquí el país tiene que sentarse a decir, bueno, vamos a ponernos serios con el diagnóstico y a ver qué hacemos, porque ni la intervención, ni el giro directo, y algo más, la reforma a la salud va a resolver este problema. No, ya estamos hablando de un sistema de salud, el que se ha implementado por Jaramillo y por Petro, que no es el mismo sistema de salud que iba a reformar la reforma. Entonces estamos sin diagnóstico y sin reforma. Aquí la única solución son los recursos, es la plata, son los fondos, es el aumento de la UPC, es el manejo vigilado, si se quiere, de esos recursos, pero de resto... Pero eso no va a pasar en este gobierno, Aurelio. El presidente ya notificó en público que él no va a reajustar. O sea, que va a desacatar lo que dice la Corte Constitucional. Pero lo dice en Televisión Nacional, el presidente de la República, sin sonrojarse, a propósito de la prórroga de la intervención de la EPS Sanitas durante un año más por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En segundos actualizamos las noticias del mundo, y en segundos saludo a la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Estás escuchando Blue Radio.
Un grave accidente deja 5 personas fallecidas, lamentablemente una familia venezolana que intentaba llegar a la capital de Antioquia desde Buenaventura. La seccional de tránsito y transporte en el departamento reportó este accidente que conduce a La Pintada a la ciudad de Medellín. Allí este tractocamión que cubría la ruta Buenaventura-Guarne sufrió un accidente donde fallecieron estas 5 personas y, como usted lo advierte, todos eran parte de una misma familia. El teniente coronel José Archila, quien es el jefe de la seccional de tránsito, confirmó que el hecho se produjo cuando las 6 personas involucradas iban en la mitad de los rollos metálicos. Allí habría ocurrido el lamentable accidente. Al parecer, uno de ellos se soltó. Según detallaron las autoridades departamentales, Ricardo, producto del fuerte impacto, las 5 personas murieron en el lugar, mientras que un hombre adicional resultó gravemente herido producto del impacto del material metálico. El jefe de la seccional también indicó que dentro de esta familia habían 2 niñas. Fallece la niña de 3 y de 6 años, la mamá de las niñas. Hay 2 masculinos por identificar y lesionados salió pues ileso el papá de las 2 niñas y el esposo de la señora que falleció. 54 minutos, aprobado el segundo debate en la Cámara de Representantes y pasa al Senado de la República un proyecto de ley que pretende erradicar la ablación genital, la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica, padre, que increíblemente hoy todavía en algunas comunidades indígenas se practica, sobre todo en los Embera, Chamí, por ejemplo, en Risaralda y en Chocó. Se ve, impensado, se vive. ¿verdad? Increíble. Uno diría, no es posible que eso suceda, no es posible que eso acontezca, pero algunos se meten detrás del hecho cultural y dicen, no, es que es nuestra cultura, no, yo creo que ahí hay que tener claro los derechos universales. Esa es la discusión que hay, porque está de por medio la autonomía de las comunidades indígenas. Es el argumento de quienes consideran que no debería prohibirse una práctica que es asimilable evidentemente a una tortura. Es una tortura. La representante Jennifer Pedraza, por el Partido de Dignidad y Compromiso, es autora de este proyecto de ley. Representante Pedraza, buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Blue Radio y para el panel. ¿Cuál es hoy la situación de la ablación genital femenina en Colombia? De acuerdo con las cifras, sé que a veces hay un alto subregistro, pero ¿qué nos dice hoy la realidad sobre esta terrible práctica? Bueno, lo primero que hay que contar es que esta es una práctica que globalmente ha sido declarada como una forma de violencia contra las niñas y contra las mujeres, y que en el mundo hay cerca de 230 millones de mujeres o niñas en riesgo de ser víctimas de la mutilación genital femenina, que es como se le conoce a los procedimientos para cortar o quemar los genitales femeninos sin ningún tipo de justificación, digamos, en materia de salud. Aquí en Colombia en el 2023 se reportaron 90 casos, pero hay que señalar que tenemos un subregistro asociado con la imposibilidad de medir este fenómeno, toda vez que se aplica o se practica principalmente en algunas comunidades indígenas, como lo señalaba Ricardo. Por eso es que nuestro proyecto tiene, yo creo que una magia o algo, o una cosa muy positiva, y es que ha sido construido con la participación de las mujeres lideresas del Consejo Nacional de los Pueblos Embera de Colombia, porque estas mismas mujeres de estas comunidades han planteado que esta no es una práctica definitiva o constitutiva de su cultura, sino que al contrario es una práctica cultural impuesta que ellas catalogan como una forma de violencia contra las mujeres y niñas. Sin embargo, como toda práctica cultural violenta, pues no es sencilla de combatir y de erradicar, y en ese sentido requieren el apoyo del Estado colombiano para lograrlo, porque en Colombia, si bien hemos tenido algunos esfuerzos, principalmente del 2010 al 2014, han sido esfuerzos que se han abandonado con los cambios de gobierno y que no han implicado una política estatal seria para erradicar esta práctica. Entonces yo estoy muy contenta de que se haya aprobado este proyecto, que además es fruto de la acumulación de 2 proyectos de ley con enfoques distintos, pero que hemos logrado llegar a un consenso después de las audiencias públicas en donde las mujeres de la comunidad de Embera intervinieron, así como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, señalando que la mejor forma real de intervenir y de erradicar esta práctica es a través de un enfoque preventivo y de atención y de educación y de lucha cultural, y no a partir de un enfoque punitivo que podría terminar, digamos, que subiendo la guardia y rompiendo una relación entre el Congreso, por ejemplo, y digamos
nuestra perspectiva occidental del mundo y las comunidades en Vera. Entonces yo creo que esa es la, digamos, lo nuevo, lo novedoso de este proyecto ha sido la posibilidad de vincular a las mujeres de la comunidad en Vera a esta conversación y a la tarea para erradicar esta práctica. Ya le voy a preguntar por esa vinculación de las mujeres en Vera, representante, pero antes quiero preguntarle, ¿quiere decir que no habría sanción penal para quien practique la ablación genital femenina, según el proyecto, o sí habría? Hoy en día ya en el Código Penal, digamos que hay delitos a través de los cuales se puede tipificar, pero lo que pasa es que no podemos analizar esta práctica quitándole su componente cultural, porque es precisamente lo que explica que siga ocurriendo en Colombia. Entonces, si nosotros le quitamos ese componente cultural, que para nada lo pongo de presente para restarle gravedad al hecho, ustedes saben que yo soy feminista, he luchado por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, pero si le quitamos ese componente vamos a terminar desconociendo las causales y digamos la realidad misma. Aquí hay unas cosas, digamos, que yo he venido aprendiendo en este proyecto asociadas con la explicación cultural que esto tiene. Yo, por ejemplo, me aproximé al proyecto creyendo que quizás aquí eran unos hombres indígenas quienes llevaban a cabo la práctica, y me he venido encontrando con una realidad distinta en donde en su mayoría son parteras quienes la ejecutan, y digamos asociado a una concepción muy sorprendente del cuerpo de las mujeres. Algunas comunidades lo entienden como una pizca del cuerpo de los hombres en las mujeres, y por eso es que tenemos un trabajo cultural muy fuerte por hacer si de verdad queremos erradicarla. Yo podría estar diciendo, no, acabamos de aprobar crear el delito de la mutilación genital femenina y quizás ese sería el titular, pero quizás eso lo que podría generar sería meter esta práctica debajo del tapete, alejar a las comunidades en Vera incluso de que acudieran al sistema de salud en los casos en los que la mutilación genital femenina se agrave o genere problemas de salud más difíciles, porque esto es lo que ha pasado en el mundo cuando no nos aproximamos desde un enfoque de lucha cultural, que se define como un delito, y lejos de que esto proteja a las niñas y a las mujeres en Vera, lo que termina pasando es que el delito mismo aísla aún más a estas comunidades e incluso impide que acudan al sistema de salud cuando cosas se agraven, que es la única forma de medir la práctica que hoy tenemos, que es el Civigila, es decir, cuando ya los casos llegan a los hospitales, pero no tenemos exactamente. Entonces, por eso es que nuestro objetivo aquí no es, digamos, una perspectiva